Ok, mi querido trader, vamos con la segunda sesión del día de hoy. Ok, que esto no es. Bien. Vamos con la segunda sesión. Vamos a elegir. A ver cuál vamos a elegir. Este par de hijas de aquí, de Idleness. Para binarias. Si es que alcanzamos a operar. Ok, mi querido trader. Bien. Vemos que. Vemos aquí una consolidación. Formándose en esta parte de aquí abajo. Ya pues. Ok, mi querido trader. Vemos que se repite mucho el patrón Zu1, Killer, 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 Zu1, Zu1, Killer, Zu1, Killer, Zu1 y el patrón de Killer. Vamos a ver si podemos sacar provecho de esta siguiente vela. Vemos que en un principio está entrando el comprador. Vendedor entra, el comprador le responde, vendedor vuelve a entrar, el comprador entra con fuerza, siendo respetar su flujo. Luego de esto vemos que el vendedor entra con dos movimientos, hace una especie de doble suelo y el comprador aquí entra con un poco más de fuerza. Vendedor entra, el comprador le responde, mi querido trader. Y vamos a ver qué se cuece por aquí. El comprador sigue entrando, el vendedor en este momento entra con gran fuerza. Vamos a ver si el vendedor continúa con la fuerza o por el contrario el comprador se aprovecha. Ok, mi querido trader. Yo que ya estoy pensando en una compra. Uy, por aquí. Con razón no me acostumbro a ver a este por acá. Voy a cerrar mientras tanto los estos. Bien, mi querido trader. Vemos que en esta vez hay gran dominio por parte del comprador también. Después vemos que rompe este punto de resistencia fuerte y es rechazado por parte del vendedor. Después de este movimiento vemos que el vendedor empieza a dominar la vela y ya no vemos un comprador muy fuerte. Entonces hay que tenerlo en cuenta, mi querido trader. Hay que tener en cuenta eso, mi querido trader, para una siguiente ocasión. Entonces justo por aquí ya operaríamos en una venta, mi querido trader. Ok, vamos a ver. Miramos que comprador entra, vendedor también, el comprador le responde, vendedor también. El vendedor es en este momento entra con una fuerza muy grande, como observar. Se forma un doble suelo que me indica fuerza por parte del comprador. Sin embargo, el vendedor sigue bajando el precio, mi querido trader. O sea, el comprador está interrumpiendo el precio, el vendedor sigue bajando el vendedor.
Ok, mi querido trader, vamos a ver cómo. Ok, lo que yo estoy pensando en una compra. Bien, claro, es que lo que pasa es que miré como si fuera una especie de flujo en la parte de acá. Dije, bueno, sí, bueno, después les explico, a ver, después les explico esta operación. Miremos a ver cómo se determina esta vela y dependiendo de cómo se termina, o paramos o seguimos. Vamos a ver, tenemos que relajarnos, pero estar bien atentos también a las señales que nos da el precio. También nos estamos apoyando como si esto fuera un patrón de killer. Ok, mi querido trader, vamos a ver el por qué operamos de esta manera. Bien, vemos que en un principio entra el comprador, vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra, el comprador le responde fuertemente. Luego esto el vendedor entra, se forma una especie de doble suelo, el comprador entra, lo cual nos indica fuerza por parte del comprador, vendedor entra, el comprador le responde, vendedor entra, el comprador le responde, sigue entrando el comprador, aquí el vendedor se acelera un poco, el vendedor se acelera un poco, no vemos que un comprador aquí que un vendedor sigue insistiendo, sino que por el contrario vemos que un vendedor entra, entra fuertemente y un vendedor no existe. Entonces por eso, esto es una compra. En la parte de acá vimos, ok, esperemos aquí. Comprador entra, vendedor también, el comprador le responde, sigue entrando el comprador, vendedor entra, el comprador entra muy fuerte, luego esto el vendedor le responde haciendo un rechazo desde esta zona. Comprador entra, el vendedor luego vuelve a responder, comprador entra, el vendedor luego vuelve a responder y luego el comprador quiere seguir subiendo, vendedor entra y luego sigue subiendo solo para intentar llegar al anterior punto de resistencia fuertemente y vemos que el vendedor domina después de que el comprador tocó este punto de resistencia fuerte. Déjame un segundo en este momento. Ok, es que necesito esta vela para ver esta parte de acá. Bien, esta ahorita de acá. Yo estaba pensando en el flujo. Por eso casi no dije nada en la formación de la vela, porque este movimiento me hizo recordar el flujo del precio, el concepto que creamos el día de ayer. Vemos que el vendedor entra, el comprador también, vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, el vendedor, ¡pum! O sea, entra con una fuerza impresionante, o sea, entra imponiendo el flujo, esto es un flujo vendedor. ¿Qué pasa después de esto? El comprador entra, vendedor también, el comprador entra fuertemente y el vendedor le responde tratando de retomar su flujo, pero vemos que no responde con fuerza, mi querido trader. Básicamente aquí fue, o sea, como que comprador es que como que el comprador medio entró y el vendedor le respondió. Y el comprador entra y el flujo del vendedor está muy débil después de este movimiento grande por parte del vendedor. ¿Qué pasa luego de esto? El vendedor entra a comprar también. Vendedor entra, comprador también, vendedor entra fuertemente, aquí como que pierde velocidad y el comprador empieza a entrar y después de esto ya vuelve a empezar a entrar, entonces por esto es una compra. Iremos a ver, así que fue por eso, mi querido trader. Bueno, mi querido trader, quedamos en, voy a adivinar, tengo los ojos cerrados,
8. $8.91, mi querido trader. Ha sido un bonito día. Claro, ayer perdimos 3 sesiones completas. Bien, bien, mi querido trader. Nos vemos ahorita si Dios quiere, o si no, pues el día de mañana. Chao, chao.